La leyenda del toro de oro de Singubara en el corazón de los Andes peruanos, donde las cumbres de las montañas se elevan como centinelas silenciosos del cielo y las nubes tejen historias efímeras al compás del viento, yace el pequeño pueblo de Tauca. Este no es simplemente un punto en el mapa, es un santuario enclavado en un valle, un espacio donde el tiempo parece fluir a un ritmo distinto, donde los susurros de los ancestros se mezclan con el murmullo de los ríos y el silbido del viento entre los ichos. La geografía que abraza a Tauca es un lienzo tejido por los dioses. Al norte, el antiguo cementerio y el paraje conocido como el Último Descanso, un lugar donde los vientos helados parecen llevarse los secretos de los difuntos. Al sur, la Loma del Ángel y la Quebrada de San Francisco, que desciende como una vena de vida, nutriendo la tierra fértil. La vida en Tauca transcurre con la serenidad propia de los pueblos andinos. Sus habitantes, en su mayoría campesinos y pastores, saludan al sol naciente para cuidar de sus chacras, donde la papa, el maíz y la quinoa crecen bajo una mirada solar implacable. Las mujeres, con sus polleras de arcoíris y sus mantas tejidas con hilos de memoria, son el alma del hogar y las guardianas de los telares, donde crean piezas que narran las leyendas de sus ancestros. Los niños, con risas que llenan las calles empedradas, juegan con pelotas hechas de trapos, mientras los ancianos se congregan en la plaza principal, compartiendo mates de coca y los relatos de un pasado que se niega a morir. Es un lugar donde la tradición y la naturaleza danzan en perfecta armonía, y cada amanecer es una promesa de magia. Pero el verdadero corazón místico de Tauca es la laguna de Singubara, un espejo de agua cristalina que reposa al pie del pueblo. Esta laguna no es un mero cuerpo de agua, es un portal, un enigma, un lugar encantado que ha sido la cuna de mitos y leyendas desde tiempos inmemoriales. Sus aguas, de un azul tan profundo que parece contener el cielo entero, guardan secretos insondables. Los tauquinos creen que la laguna es una conexión directa con el Ucu-Pacha, el mundo subterráneo, el reino donde residen los espíritus de la Pachamama, la Madre Tierra, y desde donde velan por el equilibrio del universo. Se dice que en las noches de luna llena, cuando su luz plateada acaricia la superficie, se pueden ver sombras danzando bajo el agua, como si los espíritus de antiguos incas aún moraran en sus profundidades. Nuestra historia nos transporta al siglo XV, una era en que el imperio incaico aún reinaba sobre estas tierras, aunque los ecos de la conquista española ya resonaban amenazantes en el horizonte. En aquellos días, Tauca era un próspero tambo, un puesto de descanso vital en las rutas incas, donde los chasquis, los veloces mensajeros del imperio, se detenían para reponer fuerzas. El pueblo florecía gracias a su ubicación estratégica y a la fertilidad de sus suelos, regados por las aguas sagradas de la laguna. Pero más allá de su riqueza material, la fama de Tauca se debía a algo mucho más profundo y misterioso, la leyenda del toro de oro. Según los relatos orales, transmitidos de generación en generación como un tesoro invaluable, este toro no era una criatura común. Era un ser encantado, nacido de la magia misma de la laguna de Singubara. Se decía que emergía desde el fondo de las aguas justo cuando el sol alcanzaba su cenit, bañando la tierra en un calor dorado y vivificante. El toro, con un pelaje de oro puro que brillaba como el mismo Inti, el dios sol, jugaba alegremente por los alrededores, tomando baños de luz al mediodía. Su presencia era tan majestuosa, tan sobrenatural, que quienes tenían la fortuna de verlo quedaban hipnotizados, incapaces de apartar la mirada de su resplandor divino. Los primeros avistamientos fueron reportados por pastores solitarios que cuidaban sus rebaños en las laderas cercanas. Un hombre llamado Quispe, un pastor de ovejas que había vivido toda su vida en Tauca, fue el primero en romper el silencio. Una tarde, mientras guiaba a sus animales hacia la laguna para beber, presenció algo que le robó el aliento. Desde el centro de la laguna emergió una figura imponente, un toro de proporciones perfectas cuyo pelaje parecía forjado en oro fundido.
Sus cuernos refulgían bajo el sol y sus movimientos eran de una gracia casi etérea. Quispe, paralizado por el asombro, observó cómo el toro trotaba alrededor de la laguna, deteniéndose de vez en cuando para alzar la cabeza y emitir un bramido que resonaba como un canto ancestral. Al principio, Quispe guardó su secreto, temiendo ser tachado de loco. Pero la visión era demasiado poderosa para ser contenida. Una noche, mientras compartía un mate de coca con otros pastores, la historia brotó de sus labios. Era como si el sol mismo hubiera tomado la forma de un toro, dijo, con los ojos brillando de emoción. Sus cuernos eran tan relucientes que casi me cegaron. No es un animal común, hermanos. Es un regalo de la Pachamama, un tesoro que protege la laguna. La noticia se extendió como el fuego en la pradera. Pronto, todo el pueblo hablaba del toro de oro. Los campesinos soñaban con capturarlo, convencidos de que su pelaje y cuernos los convertirían en los hombres más ricos del imperio. Los niños inventaban juegos en los que eran valientes cazadores del toro encantado, mientras los ancianos advertían con solemnidad que tal criatura no podía ser atrapada por la simple ambición humana. La laguna no entrega sus secretos a cualquiera, decían con tono reverente. Ese toro no es solo oro, es un espíritu. Y los espíritus no se doblegan ante la codicia del hombre. Sin embargo, la codicia es un fuego difícil de apagar. La idea de un toro de oro puro era demasiado tentadora. Los rumores llegaron a oídos del gobernador del pueblo, un hombre astuto y ambicioso llamado Don Álvaro de Mendoza. Él no era un tauquino de nacimiento, había sido enviado por las autoridades coloniales para supervisar las tierras y recaudar tributos. Aunque se había adaptado a las costumbres locales, su corazón latía al ritmo del deseo de riqueza y poder. Cuando escuchó hablar del toro de oro, sus ojos se iluminaron con un brillo que no era muy diferente al del animal que todos describían. Don Álvaro decidió que él sería quien capturaría al toro. Convocó a los habitantes del pueblo mediante un pregonero que recorrió las calles de Tauca con un tambor. «Escuchen, pueblo de Tauca», gritó. «El próximo domingo, cuando el sol esté en lo más alto, nos reuniremos en la laguna de Singubara para cazar al toro de oro. El que lo capture será recompensado con gloria y riquezas». El anuncio causó un fervor inmediato. La idea encendió la imaginación de ricos y pobres. Los jóvenes prepararon sogas y lazos, mientras los mayores debatían estrategias. Las mujeres, aunque menos interesadas en la cacería, prepararon un festín para el gran día, tamales, cazuelas de cuy, jamón al horno y grandes cántaros de chicha de jora. A medida que se acercaba el domingo, la emoción en Tauca era palpable. El domingo llegó con un cielo de un azul perfecto. Los tauquinos se reunieron alrededor de la laguna de Singubara. Los más hábiles, armados con largos cables y sogas, se colocaron estratégicamente. Don Álvaro supervisaba la escena desde un promontorio, seguro de su victoria. El sol alcanzó su cenit, bañando la laguna en una luz dorada que la hacía parecer un espejo de fuego líquido. El silencio era tenso, roto solo por el crujido de las sogas. Pero los minutos pasaban y el toro no aparecía. La esperanza comenzó a desvanecerse. Los ancianos intercambiaban miradas que decían, ya lo sabíamos. Don Álvaro, no dispuesto a rendirse, bajó de su promontorio. «Hermanos de Tauca», exclamó. «Este toro es un espíritu de la laguna, y los espíritus no se muestran a los impacientes. Debemos mantener la fe. Hoy quizás duerme, pero mañana será nuestro». Para reavivar el ánimo, ordenó que comenzara la fiesta. «Traigan la chicha, saquen los fiambres. Que la fiesta comience». La mención de la comida disipó el desánimo. Las mujeres extendieron mantas y sirvieron el banquete.
El aguardiente de caña circuló, y pronto el aire se llenó de risas y música de quenas y tambores. El banquete se convirtió en una celebración, con los comensales sentados en 2 largas filas, compartiendo historias y alegría. Pero justo cuando la fiesta estaba en su apogeo, un grito desgarrador rompió la armonía. Venía de la loma del Ángel. Un niño pastor corría hacia ellos. Ahí está, gritaba con todas sus fuerzas. El toro ya ha salido. El caos estalló. Los comensales dejaron caer sus platos, los hombres tomaron sus sogas y corrieron hacia la laguna. Cuando llegaron, lo que vieron los dejó sin aliento. Allí, en el centro de la laguna, estaba el toro de oro, más majestuoso que cualquier relato. Su pelaje brillaba como oro fundido, y sus cuernos relucían, proyectando destellos que encendían el aire. El toro trotaba con una gracia sobrenatural. Los cazadores lanzaban sus lazos, pero el animal era demasiado rápido, esquivando cada intento como si se burlara de ellos. Un grupo liderado por un joven llamado Dionisio López, famoso por su destreza con el lazo, decidió arriesgarlo todo. Él y sus compañeros intentaron rodear al toro, pero éste los esquivó con elegancia, dejándolos caer en el fango. Dionisio, que había observado con una mezcla de admiración y determinación, caminó lentamente hacia adelante. Sus ojos se encontraron con los del toro, y por un instante, el mundo se detuvo. Con un movimiento preciso, Dionisio hizo girar su lazo 3 veces sobre su cabeza y lo lanzó. La cuerda voló, certera, y contra todo pronóstico, enganchó uno de los cuernos dorados. Un grito de victoria resonó entre los tauquinos, pero la alegría fue efímera. El toro, al sentir el tirón, dio un salto poderoso y se lanzó hacia el centro de la laguna, arrastrando a Dionisio con una fuerza descomunal. El joven gritó pidiendo ayuda. Los hombres más fuertes corrieron a su lado, aferrándose a la soga. Pero la fuerza del toro parecía venir de otro mundo. La cuerda se tensó hasta el límite, y de repente, con un chasquido seco como un látigo, se rompió. Los hombres cayeron hacia atrás. Cuando lograron levantarse, aturdidos y magullados, descubrieron algo que los dejó sin palabras. En el extremo de la soga rota colgaba un cuerno de oro puro, brillando con un resplandor que desafiaba la realidad. La multitud se acercó incrédula, tocándolo para confirmar que no era un sueño. Era real, sólido, un pedazo del toro encantado. La laguna, sin embargo, se había tragado al resto del animal, que desapareció sin dejar rastro. El sol descendía sobre los Andes, tiñendo el cielo de naranja. El caos de la cacería dio paso a un silencio reverente. El cuerno de oro era la prueba tangible de que la leyenda era real. Dionisio López sostenía la soga, temblando no por el peso, sino por la magnitud de lo ocurrido. Pero la alegría se vio empañada por la codicia. Don Álvaro se acercó, su rostro una máscara de fascinación y deseo. «Déjenme ver eso», dijo, extendiendo las manos. Dionisio, instintivamente, retrocedió. La tensión creció. «Es un tesoro del pueblo», continuó don Álvaro. «Y como gobernador, es mi deber protegerlo». «Fui yo quien lo atrapó», respondió Dionisio con voz firme. «Si este cuerno pertenece a alguien, es a todos los que luchamos por él hoy». Don Álvaro, con una sonrisa fría, propuso llevar el cuerno al pueblo para decidir su destino juntos. La idea de celebrar el hallazgo fue más fuerte que la disputa, y la multitud comenzó una procesión jubilosa hacia Tauca. La celebración se transformó en una fiesta caótica en el callejón de la Caixiara. Llegaron terratenientes y figuras importantes de pueblos vecinos, atraídos por los rumores. Pero a medida que el aguardiente calentaba los ánimos, la unidad se fracturó. Surgieron discusiones sobre cómo repartir el tesoro.
La fiesta se convirtió en un campo de batalla verbal. Don Álvaro intervino: este cuerno es un regalo, pero también una prueba. Si nos dejamos llevar por la codicia, perderemos nuestra alma. Propongo que lo guardemos en la iglesia bajo la protección de los santos. La propuesta calmó a algunos, pero Dionisio desconfiaba. ¿Y quién garantiza que no desaparecerá? Antes de que nadie pudiera responder, una pelea estalló entre dos hombres ebrios. Pronto, la fiesta se convirtió en una trifulca de puñetazos y gritos. Don Álvaro ordenó a los guardias que intervinieran, pero el caos era total. Varios hombres terminaron ensangrentados y en el calabozo. Cuando la calma regresó, don Álvaro tomó el cuerno. «Esto es lo que nos está haciendo», gritó. «Este cuerno es una maldición si no sabemos manejarlo. Mañana celebraremos un cabildo abierto para decidir su destino». Con esas palabras, se retiró, llevándose el tesoro. Los tauquinos regresaron a sus hogares, preguntándose si el toro de oro era un regalo de la Pachamama o una trampa para probar su humanidad. A la mañana siguiente, la plaza principal se llenó para el cabildo abierto. Los rumores volaban, que don Álvaro lo enviaría a los españoles, que debía ser devuelto a la laguna, que debía fundirse y repartirse. Cuando don Álvaro apareció con el cuerno en una caja, la multitud estalló. «Fui yo quien organizó la cacería», proclamó. «Por lo tanto, me corresponde la mayor parte». El alboroto fue inmediato. «Mentira», gritó alguien. Dionisio lo atrapó. Justo cuando la violencia parecía inevitable, un grupo de curas de la Congregación de Artes Escultóricas, enviados desde Cusco, llegó a la plaza. El líder, un anciano llamado Fray Bernardino, subió a la tarima. «Hijos míos», dijo con una voz que llevaba el peso de los siglos. «He visto muchos pueblos divididos por la codicia. Este cuerno es un mensaje de Dios y de la Pachamama. Propongo una solución, que sea convertido en polvo de oro para adornar el altar mayor y el púlpito de la iglesia. Así, no pertenecerá a uno, sino a todos, y servirá para glorificar a la comunidad». La propuesta fue recibida con un silencio reflexivo. Pero Dionisio dio un paso al frente. «¿Y qué pasa con la laguna? ¿No estaremos robando algo que pertenece a la Pachamama?» Fray Bernardino sonrió. «Joven, al usar este cuerno para embellecer la casa del Señor, honramos también a la Madre Tierra que nos dio este regalo». La multitud, cansada de peleas, aceptó. El cuerno fue llevado a la iglesia. Pero Dionisio permaneció en la plaza, mirando hacia la laguna, preguntándose qué había pasado con el resto del toro, y si alguna vez volvería. Los días siguientes, el cuerno permaneció en la iglesia, pero la paz no regresó a Tauca. Los rumores y la desconfianza persistían. Dionisio, inquieto, visitaba la laguna cada noche, buscando una señal. Una anciana sabia, Mamá Rosa, le advirtió: «El toro es un apú, un espíritu de la tierra. Al tomar su cuerno, has roto un equilibrio. La laguna te está hablando». Mientras tanto, en la iglesia, Fray Bernardino preparaba la fundición. Pero incluso él sentía una inquietud creciente, atormentado por sueños de un toro tuerto con ojos de fuego. El día de la ceremonia, la plaza estaba abarrotada, pero la atmósfera era tensa. Justo cuando comenzaba, un grito interrumpió todo. Un pastor llegó corriendo. «La laguna. Algo está pasando en la laguna». La multitud corrió hacia Singubara. Las aguas, normalmente tranquilas, estaban agitadas. En el centro, una luz dorada pulsaba bajo la superficie. Era el toro mocho, el toro tuerto, como lo habían apodado. Había vuelto, y parecía furioso. Dionisio sintió una conexión inexplicable, una voz sin palabras que le decía: «No lo tomen. No es suyo.
El pánico, la duda y la fe chocaron en la orilla de la laguna. El destino del Cuerno, y el de Tauca, pendía de un hilo. La agitación de la laguna y la visión del espíritu del toro llevaron al pueblo a un punto de quiebre. Esa noche, Dionisio, junto a sus aliados Juan y Lucía, buscaron el consejo de Mamá Rosa. La laguna no habla para advertir, habla para enseñar, les dijo la anciana. El Cuerno es un puente entre mundos. Si lo devuelven, deben hacerlo con el corazón limpio. Inspirados, decidieron actuar. Al amanecer, convocaron a todo el pueblo a una marcha hacia la laguna para devolver el tesoro. La respuesta fue abrumadora. Una procesión de hombres, mujeres y niños, cargando ofrendas, se dirigió a la orilla sagrada. Dionisio, que había recuperado el Cuerno en secreto, lo alzó frente a las aguas calmas. Pero don Álvaro y sus guardias aparecieron, intentando detenerlos. Ese Cuerno pertenece al pueblo, gritó el gobernador. Pero los tauquinos, fortalecidos, no se intimidaron. En ese momento, las aguas volvieron a agitarse. Una luz dorada emergió, y la figura luminosa del toro mocho se materializó sobre la laguna. Todos cayeron de rodillas. Dionisio, sintiendo una fuerza invisible, avanzó. Pachamama, dijo en voz baja, perdónanos. Hoy te devolvemos este Cuerno con humildad y respeto. Con un movimiento decidido, lanzó el Cuerno al centro de la laguna. Al tocar el agua, un destello cegador iluminó el valle, seguido por un sonido profundo, como el latido de la tierra. Las aguas se agitaron violentamente y luego, todo fue calma. La figura del toro se desvaneció. La laguna ha aceptado nuestra ofrenda, proclamó Mamá Rosa. El equilibrio ha sido restaurado. Desde ese día, Tauca cambió. La comunidad, unida por la experiencia, comenzó a gobernarse a sí misma en asambleas. Don Álvaro perdió su influencia. Fray Bernardino integró el respeto por la Pachamama en sus sermones. La leyenda del toro mocho se extendió por los Andes, no como un cuento de oro, sino como una lección sobre la codicia, el respeto y el sagrado equilibrio entre la humanidad y la naturaleza. La laguna de Singubara se convirtió en un lugar sagrado, y aunque el toro nunca más fue visto en su forma física, su espíritu permaneció. Vivía en el viento, en el agua, y en el corazón de un pueblo que había aprendido a escuchar a la tierra. La riqueza verdadera, descubrieron, no brilla como el oro, sino que late en la armonía de una comunidad que vive en paz con su mundo.